Hola, esta es la continuación de la aplicación del diseño factorial en procesos de limpieza usando el programa Design Expert. Si no han visto el primer video, por favor les recomiendo que lo hagan. Está basado en un caso de estudio en el cual tuve la oportunidad de participar, que fue publicado en esta revista en el año 2017. En el primer video examinamos un diseño factorial completo de 3 factores con 2 niveles, con estos 3 factores a estos 2 niveles. El diseño factorial completo de 3 factores con 2 niveles nos da un mínimo de 8 corridas experimentales cuando es no replicado, como en este caso. Concluimos el video con la presentación de la tabla de análisis de varianza, donde destaca que los efectos principales para los factores superficie y aplicación del swap resultaron significativos, lo mismo que su interacción. Sin embargo, de manera también interesante, lo que no resultó sin ser significativo fue el efecto principal del factor residuo y sus dos interacciones, lo cual nos sugiere que este factor se puede considerar como un factor inactivo, y lo que nos brinda la maravillosa oportunidad de ilustrar la propiedad de proyección de los diseños factoriales. Esto es que partiendo de un diseño factorial con más factores, lo podemos proyectar en un diseño factorial con menos factores, siempre y cuando los factores den resultados no significativos para sus efectos principales y sus interacciones, como en este caso, de tal suerte que podemos considerar al factor residuo como un factor inactivo que podemos removerlo, y de tal suerte que podemos reducir este diseño de 3 factores a un diseño de 2 factores, lo cual vamos a ilustrar con el programa Design. Estando en el programa Design Expert, como en el primer video, destacamos la tabla de análisis de varianza para el diseño con 3 factores, donde recordando, pues vemos que el factor superficie, el efecto principal, es significativo, al igual que el patrón de aplicación del swap y su interacción. Ahora vamos a obtener la representación geométrica. Si nos vamos a Model Graphs, aquí en esta pestañita buscamos en Switch Graph y vamos a la representación cúbica, y aquí tenemos la representación del diseño factorial de 3 factores con 2 niveles, donde en el eje horizontal tenemos la superficie, en el eje vertical el patrón de aplicación, y al fondo tenemos el factor residuo, que es el que consideramos inactivo y que vamos a remover del diseño para ver cómo lo proyectamos en un diseño factorial de 2 factores. Es para esto nos vamos, nos regresamos a la pantalla, a la pestaña de efectos, y aquí en esta gráfica seminormal vemos representados en cuadritos los efectos principales, interacciones que son prominentes y que pueden ser significativos. Son aquellos que están alejados de la línea roja. Entonces aquí con el puntero los seleccionamos y vemos que corresponden a los efectos principales del factor superficie, al efecto principal del patrón de aplicación del swap y a su interacción. Y en la gráfica de Pareto se ve claramente que estos dos efectos principales y la interacción rebasan el nivel de ruido. Entonces,
le damos a la pestaña de ANOVA y tenemos una tabla de análisis de varianza donde incluyendo el modelo todo es altamente significativo, tanto la superficie como el patrón de aplicación y la interacción. Noten que el residual, que es el, el error experimental o nivel de ruido, que originalmente en el diseño con 3 factores tenía un solo grado de libertad, ahora va a tener 4 grados de libertad. Vamos a obtener la representación geométrica de este diseño. Nos vamos a Model Graphs. Aquí nos vamos aquí a la pestañita. Nos vamos a Switch Graph y aquí le pedimos en contorno. Y aquí ya tenemos la representación geométrica de este diseño, que originalmente era un diseño con 3 factores. Consideramos que uno de esos factores era inactivo, el residuo, y ahora tenemos la proyección en 2 dimensiones en un cuadrado, donde tenemos el factor superficie en el eje horizontal y el factor patrón de aplicación en el eje vertical. Quiero aprovechar también para ilustrar algunas de las bondades interesantes del programa Design Expert. Por ejemplo, si nos vamos aquí, aparte de lo que es la tabla de análisis de varianza, podemos de una manera muy amigable ver en estos paneles los coeficientes del modelo con sus errores estándar, sus intervalos de confianza. Podemos también ver las ecuaciones que representan este modelo para los factores codificados o en sus variables originales. También la parte de diagnóstico, podemos ver los supuestos de si obedecen aproximadamente la distribución normal. También esto es muy interesante, el diagnóstico de Box-Cox, para ver si conviene o no una transformación de la variable de respuesta. Y aquí nos da su sugerencia, en este caso es ninguna. Y también podemos ver otro tipo de gráficas de residuales, por ejemplo, valores predichos contra los reales. Y solo nos resta comparar las representaciones geométricas del diseño original de 3 factores con el de 2 factores. Aquí tenemos la comparación de la representación geométrica del diseño original con 3 factores, al cual le removimos el factor que consideramos inactivo y que da origen a la proyección en 2 factores, superficie y patrón de aplicación. Y con esto concluyo la presentación de la aplicación del programa Design Expert en los diseños factoriales completos. Muchas gracias.